Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 4 de febrero del año 2022. Hoy saludando a quienes nos acompañan, todos a distancia. Juan Grompone, primero, buen día. Buen día para todos. Marcia Collazo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿Estás acá en Montevideo o estás afuera? No, estoy afuera, todavía desafiando ese mal tiempo errático del que hablaba Gonzalo, aunque debo decir que hubo varios días hermosos que aproveché. Sí, hubo, en enero hubo, después vinieron las lluvias y después vino otra vez un tiempo hasta muy caluroso, ¿no? Bueno, sigo. Sí. Alejandro Aval, ¿cómo te va? Bien, buen día, Emiliano, Marcia. No tengo dudas que estás en tu casa, así lo indica la escenografía que te rodea. El armario. Bueno, y Gonzalo Pérez del Castillo, que retorna hoy, ahí está, en el Altillo. ¿Altillo se llama? ¿Guardilla? ¿Qué es eso? Así es, aquí me esconden. Bueno, a buen recaudo les propongo entonces, ya que están bien prontos, que vayamos al primero de los temas. El gobierno de Estados Unidos dijo ayer que tiene pruebas de que Rusia planea producir videos falsos de un ataque de ucranianos a rusos que les sirvan de pretexto para invadir Ucrania. The Russian government, we think, is planning to stage a fake attack. By Ukrainian military or intelligence Según dijo el forces portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, Washington cree que el gobierno ruso planea montar un supuesto ataque de fuerzas militares o de inteligencia de Ucrania contra el territorio soberano ruso o contra la población de habla rusa, cuyo número es considerable en terreno de Ucrania. Creemos que Rusia podría producir videos de propaganda muy gráficos que incluirían cadáveres, actores como dolientes e imágenes de lugares destruidos para justificar la invasión de Ucrania, siguió diciendo en esta presentación ante los periodistas. Parte del plan consistiría en hacer que el equipamiento militar ucraniano utilizado en el supuesto ataque pareciera suministrado por Occidente, denunció Kirby, lo que justificaría todavía más las represalias rusas contra Ucrania. Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN, ustedes saben, están en la alerta hace semanas, luego de que Moscú ordenara el despliegue de más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El gobierno de Vladimir Putin niega tener planes de ataque, pero asegura que solo va a retirar las tropas si se llega a un acuerdo por el cual la OTAN se compromete a no expandirse en la región incorporando Ucrania. Además, los rusos apoyan a los separatistas prorrusos que Kiev combate desde hace 8 años en el este de ese país, Ucrania. Bueno, aquí mencioné algunas de las novedades más recientes en una situación tensa que nos tiene pendientes hace semanas, que cada día implica un goteo de novedades, noticias, dichos, declaraciones, gestos. No sé si es a partir de esto nuevo, pero voy a darle la palabra en primer lugar a Gonzalo, a ver cómo está viendo este caso. Bien, yo lo veo horrible, Emiliano y queridos contertulios. La verdad es que demuestra una falta de gobernanza a nivel mundial que es verdaderamente lastimosa. El problema del mundo y los problemas que enfrenta la humanidad no tienen que ver con que si Ucrania es parte de la OTAN o si se divide y vuelve a formar parte de Rusia. Los problemas son mucho mayores. Y lo que se demuestra de ambos lados es una absoluta falta de visión de la realidad. Por un lado tenemos al señor Vladimir Putin, que es un autócrata, un dictador, como los hay en el mundo, no solo Putin, Duterte, Xi Jinping, Maduro, Nicaragua, son autócratas, dictadores, pésimos líderes. No importa entrar en la clasificación si son de izquierda o son de derecha, porque no tiene ninguna importancia. Naturalmente ninguno de nosotros quisiera ver el mundo dominado por esta gente. Pero por otro lado, el mundo occidental muestra una absoluta incapacidad para alzar la mira, ver el bosque y ver cómo es que podemos ofrecerle a las futuras generaciones un mundo mejor, un mundo pacífico, un mundo que ya ha demostrado patentemente a todo el mundo, menos a estos líderes, que se necesitan soluciones conjuntas y no que cada Estado-nación, por más poderoso que sea, siga persiguiendo sus pequeños objetivos geopolíticos, mismo si estos no tienen ninguna consecuencia con lo que han hecho en el pasado. Porque en el fondo,
Los americanos, cuando los rusos quisieron poner misiles en Cuba, se opusieron violentamente, arriesgando una guerra nuclear. Cuando los de Kosovo quisieron separarse de Serbia, de la gran Serbia, después que cae el muro de Berlín, los americanos apoyaron a Kosovo. Entonces, ¿cuál es el principio a través del cual los americanos y Occidente en general le quiere colocar misiles ahora en la frontera a Rusia? ¿Cuál es el principio por el cual no se puede tener en consideración que dentro de Ucrania hay una división real? Hay gente que es de origen rusa, hay gente que no lo es. Pero eso puede tener otras soluciones. Pero no se está viendo eso, se están mirando pequeños movimientos tácticos realmente decepcionantes. Lo dejo por ahí para una primera intervención. Pero a ver, ¿cuál sería el resumen de tu entrada, Gonzalo? ¿No te simpatiza Putin, pero algo de razón tiene? Algo de razón tiene, sí. A ver, cuando cae la Unión Soviética y se desmantela el Pacto de Varsovia, lo que la OTAN debería haber hecho es haberse desmantelado también. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue anexar a un montón de países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Albania, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Eslovenia, qué sé cuántos más. OTAN avanzó. OTAN es una organización que fue creada para combatir a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que ya no existe más. Entonces, ¿cuál es el propósito de seguir avanzando la OTAN? A acercarse más a lo que ahora es Rusia. ¿Cuál es el propósito? Deja la pregunta planteada, Gonzalo. No sé si ustedes van a contestarla o van por otros lados en el enfoque de este tema. ¿Quién sigue? ¿Se miran? Bueno, sigo yo. Lo que pasa es que yo no les estoy viendo las caras a los demás, no sé por qué motivo. Pero nosotros te vemos perfectamente bien. Adelante. No te perdés mucho, Marcia. No, yo creo que a mí me parece obvio que esto es una guerra entre imperios, pero además, si vamos al caso, mucho más allá, sigue siendo la vieja lucha por el poder. Cuando se tiene demasiado poder, afloran las peores caras del ser humano, y eso lo podemos trasladar del nivel individual al nivel, bueno, comunitario o estatal de una manera muy fácil. Ella en su momento lo hicieron algunos filósofos como Hegel, el gran filósofo de la historia. Y desgraciadamente esto se reitera, y a medida que pasa el tiempo y nosotros como seres humanos vamos viviendo, vamos envejeciendo, vamos tomando experiencia de lo que sucede en el mundo, no parece como que nos urgiera más todavía y nos desesperara más todavía la reiteración de estas situaciones. Es decir, que parece que los grandes ciclos de violencia, léase guerras, no pasan de largo, no aprendemos nada. Y acá, por eso, acá deberíamos referirnos a la Guerra Fría. A mí no me gusta mucho caer en ese término de Guerra Fría, por lo que acabo de decir, porque la Guerra Fría, en todo caso, es un término que se le puso a un enfrentamiento vigilante que ocurre después de la Segunda Guerra, pero en realidad Guerra Fría hemos tenido durante toda la historia por lo menos de Occidente, ¿no? Y de sus precarias búsquedas del equilibrio político, que nunca termina de encontrar. Después, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, ya todos sabemos, después de la Segunda Guerra, aparece como gran contendiente los Estados Unidos. Bueno, muy bien, ahí se empieza a hablar de Guerra Fría. Ahora, yo creo que no me atrevería a defender a Putin tampoco, ¿eh? O sea, es cierto lo que dice Gonzalo, de que la OTAN sigue en pie, y sigue en pie con todos sus intereses, con todas sus ambiciones. Yo lo que quiero acá, más que nada, es hacerme la pregunta de por qué le interesaría a Estados Unidos Ucrania. Esa es una pregunta que me interesa hacer. Y si ustedes miran el mapa, yo invito a los oyentes a mirar el mapa. Sí, vamos a ver si ponemos un mapa en la pantalla, en la emisión en video justamente. Ahí está, ahí lo están viendo. Bueno, si ustedes miran primero, Ucrania es un país enorme, es un territorio enorme.
uno de los más antiguos además, ¿no? Ahí está Kiev, la famosa Kiev, porque también guarda una identidad cultural muy fuerte con lo que hoy es Rusia. Pero si se fijan, es la puerta de entrada a Rusia, ¿verdad? Por Occidente, pero también es la puerta de salida desde el Oriente. Por lo tanto, tiene la desgracia, tiene la maldición Ucrania de ser un punto estratégico para el acceso a un montón de cosas. Les diría, entre ellas, al Mar Negro, al Mar Mediterráneo, al Próximo Oriente, al norte de África. Entonces, por ahí va uno, yo no me quiero acaparar este espacio, simplemente decir que por ahí va una de las grandes razones por las cuales Estados Unidos se está metiendo de una manera sumamente irresponsable en este conflicto. Sí, para quienes no están viendo el mapa, trato de ser, ¿cómo decirlo?, el relator. ¿Qué es lo que se ve en el mapa? Bueno, ese tamaño de país grande al que aludía recién Marcia. Tenemos a Ucrania que al este, bueno, al noreste y hacia el sur también, bueno, limita con Rusia, ¿no? Al sur mismo está el Mar Negro. Luego si seguimos en sentido horario, si seguimos girando en sentido horario, aparece Moldavia, Rumania, Polonia al oeste, Hungría, Eslovaquia y Bielorrusia arriba, ¿no? Bueno, a grandes rasgos sería esa la situación de Ucrania. Sigo, ¿con quién? ¿Con Juan o con Alejandro? Alejandro. Bueno, no es demasiado lo que puedo decir sobre Crimea, porque salvo unas ciertas generalidades, no es mucho más lo que yo conozco acerca de Crimea. Por supuesto, su ubicación como una especie de tapón central entre la Europa occidental, por decirlo de alguna forma, y la ex Unión Soviética. Está ahí en el medio y es enorme. Tiene 40 millones de habitantes o algo parecido, de los cuales la gran mayoría, 3/4 partes, son antirrusos y 1/4 parte prorrusos, para decirlo también de una manera totalmente genérica, ¿no? Pero un país muy singular. Sí recuerdo, no de haberlo visto ahora, pero sí recuerdo que Kiev, la capital de Ucrania, llegó a ser la ciudad más importante de Europa. La más grande de Europa. Estoy hablando de hace como 7 u 8 siglos, pero era la ciudad más grande de toda Europa. Algo extraordinario. Y bueno, y siempre estuvo en el baile al lado de Rusia, la verdad. A tal punto que incluso hace no más de 5 o 6 años, Rusia se tomó por su cuenta nada menos que Sebastopol, ¿no? Se tomó a Crimea. La tomó entera, ¿verdad? Crimea, que es esa península al sur, ubicada sobre el Mar Negro, justamente, ¿no? Claro, se la ocupó y la tiene bajo su control. No sé exactamente cuál es la situación jurídico-política en este momento de la península de Crimea, pero bueno, ya que está bajo el control de Rusia es absolutamente claro. Y uno dice... ¿qué diablos puede pretender Rusia? Bueno, por un lado está apoyando a los separatistas de Ucrania prorrusos, que como dije son más o menos 1/4 parte de los rusos, de los habitantes de Ucrania, que son los rusoparlantes, por decirlo también de una manera sencilla. Por un lado eso, por otro lado... supongo que el tema del gas no debe ser una cosa menor. Marcia mencionaba cuestiones geopolíticas, de que era un punto de ingreso, etcétera, pero además es un lugar que tiene una montaña de gas, ¿verdad? Una montaña de gas que le interesa a Europa, pero también le interesa a Rusia. Y no deja de ser también una cuestión atender lo que de alguna manera mencionaba Gonzalo al principio, que la OTAN haya ido absorbiendo todos estos países del ex imperio soviético y siga absorbiéndolos, y además quiera que Ucrania, se supone, creo que quiere, que Ucrania se una a ese conglomerado con sentido más bien militar que es la OTAN. Bueno,
no es algo que le debe resultar muy agradable a los rusos, en particular a Putin, ¿no? Que es un soberbio dictador. No le debe resultar nada fácil. Y yo creo que no soy un especialista en derecho internacional ni en política internacional, pero por lo que he leído, por lo que he oído, es muy difícil que acá realmente haya una guerra a raíz de esto. Creo que no va a pasar de escaramuzas y de seguir manteniendo la atención internacional al respecto. No es mucho más lo que puedo decir de este lío. Sí, Marcia, perdóname. No, nada. Yo nada más con una cosa que me parece que es importantísima. Todas las grandes guerras, por lo menos desde el siglo XIX y por supuesto las dos guerras mundiales del siglo XX, han estallado más allá de todas sus causas más profundas, han estallado por la existencia de pactos de alianzas. Entonces, los pactos de alianzas son el peligro más grande que puede haber para cuando aparece una guerra en el horizonte. La OTAN sigue existiendo. Y a mí eso me da un poco de temor. Porque viene a ser algo así como, muy bien, la caída de las fichas de dominó, una detrás de la otra. La agresión a uno de los países miembros desencadena la intervención de todos los otros. Pero también habría que preguntarse, ¿Ucrania integra la OTAN? No, Ucrania no integra la OTAN. Entonces, encima de que es un gravísimo peligro la existencia de la OTAN en el marco de una posible guerra, todavía hay que añadir la otra gravedad de que Ucrania no la integra y sin embargo han salido fake news, han salido noticias falsas ya desde hace varios días diciendo que Ucrania había entrado en la OTAN. Pero piensen, ¿cuál puede ser el motivo subliminal de esas noticias falsas? Entonces, es de temer. Yo no digo que vaya a estallar y ojalá que no vaya a estallar una guerra, pero las cartas están echadas. Bueno, seguimos. Tengo mensajes de los oyentes también. Agrego 2 apuntes. Uno, Damián, en torno a la pregunta que recién se planteaba sobre qué pasa con Crimea, dice, la situación jurídica de Crimea se legitimó con un referéndum. Obviamente eso es polémico, es discutible, pero hubo una consulta popular. Y después Jerónimo aclara que la salida a los mares cálidos ha sido una inquietud estratégica desde siempre para Rusia. Pero sigo, voy con Juan, que es el que ahora falta, no habló todavía. Bien, mi punto de vista, por supuesto, es un poco diferente de todo esto. Rusia creo que sufre el síndrome de Inglaterra, que es el síndrome de la potencia en decadencia, ¿no? Es un país gobernado por una mafia y nostálgico de volver a ser una potencia. Conserva sus armas nucleares y sus misiles, pero el paso del tiempo es inexorable y todo eso envejece y va a llegar un momento que va a ser chatarra militar nada más. Y no asumen esa situación. Desde el punto de vista económico, Rusia está tal vez en el 10º país del ranking, ¿no? No tiene peso económico tampoco. Pero pretende recuperar parte de su imperio perdido. Bueno, y ahora vamos a Kiev. Kiev no es una ciudad cualquiera, es decir, ya se mencionó, Alejandro mencionó una de las características como ciudad importante hace 4 o 5 siglos. Pero Kiev es el origen de Rusia. Es decir, Kiev era una colonia viking, era la colonia viking que le permitía a los vikings llegar a Constantinopla. Es decir, era el camino por el cual los vikings vendían esclavas rubias y esclavos rubios en Constantinopla. De modo que ese fue el origen, es decir, de ahí se expandió. En realidad, los rusos eran unas especies de bárbaros que precisamente se oponían al poder viking, es decir, también en esto la historia es parecida a la de Inglaterra. Crimea siempre fue estratégica porque es la salida por el Mar Negro, de los barcos, las naves rusas. Hay que pensar que Rusia tiene una salida por el norte, que es a través del Mar del Norte, que tiene que pasar por el estrecho de Suecia,
que es un estrecho muy angosto y muy difícil de navegar, y además con un invierno bastante grande. Y la otra salida posible es el Mar Negro, que en realidad es una salida por el Mediterráneo. Es decir, que desde el punto de vista marítimo, Rusia está como acorralada frente a los europeos. De modo que por eso es absolutamente estratégica la salida por el Mar Negro. Bueno, y por el otro lado, Estados Unidos miente a demanda, como siempre ha hecho, ¿no? Es decir, inventa cosas, inventa agresiones, es decir, así como lo hizo en la invasión a Irak, ¿no? Y yo creo que a Estados Unidos no le importa entrar en guerra. Y de repente, este presidente, que es yo no lo tengo en muy buena consideración, capaz que viendo perder su apoyo, se meta en una guerra para recuperarlo, una guerra para recuperar el apoyo interno en Estados Unidos, lo cual sería terrible, ¿no? Es decir, en definitiva, estamos casi siempre en lo mismo, ¿no? Es decir, que el mundo se mueve entre Estados Unidos y China en este momento, y Rusia ya no importa. Y además Estados Unidos se mueve impunemente juega con la guerra impunemente. Y todavía hay otro detalle que no puedo dejar pasar, que es el nombre Ucrania, ¿no? Es decir, el país se llama Ucrania. Por alguna razón de algún disléxico español, en el español se dice al revés, pero es la única lengua en que se dice Ucrania y no Ucraina, como todos los demás. Así también hasta eso me resulta curioso. Bueno, dice uno de nuestros oyentes, Carlos, ¿la OTAN no tiene más opción que seguir incorporando aliados? Porque Rusia es el escudero de China. O sea, el oyente coloca el caso en ese contexto, con ese otro actor como relevante, en fin, para el análisis. Pero, Emiliano, sí, si se quiere mirar de esa manera, sí, se puede mirar. No es la forma más constructiva de mirar el futuro, francamente. Yo creo que Rusia y Ucrania también, históricamente formaron parte de Europa. La familia real rusa estaba conectada con todas las familias reales de Yugoslavia, de Inglaterra, de Francia, de todos lados. Rusia y Ucrania formaron parte de Europa. Al caer en el Imperio Soviético, y yo creo que es una cosa que todos dijimos, que bueno, que termine esto, porque realmente además fue tan mal administrado, que se cayó solito, nadie tuvo que voltearlo. Era la oportunidad histórica para que Europa volviera a decirle a Rusia, bueno, bienvenido, ya que ustedes también quieren abrazar la democracia, el gobierno del pueblo y por el pueblo, para el pueblo, bueno, hagámoslo. Y cambiar totalmente las relaciones con Rusia. Porque Rusia, como dice el oyente, no hay ningún motivo por el cual Rusia tenga que ser el escudero de China. ¿De dónde sale eso? Es ahora una cuestión, porque se está armando, como dice Marcia, una nueva guerra fría, y nosotros estamos yendo todos hacia eso como si eso fuera inevitable. Eso es perfectamente evitable. No solo eso, y por eso yo me refería a la falta de mira de los líderes occidentales. La triste realidad es que no tenemos líderes hoy día en Occidente. No hay gente que esté mirando con altura cómo tenemos que encarar el futuro de la humanidad entera. Y si tú no tenés esa visión, no vas a poder liderar nada. Y no tenemos esos líderes. Y lo que se está viendo nuevamente es pequeños juegos aquí o allá, que no van a arreglar absolutamente nada, porque los problemas que tenemos, ya con esto del COVID y con el cambio climático y con cómo está funcionando la economía mundial, uno se da cuenta que si no empezamos a conformar alguna gobernanza mundial que reemplace a las Naciones Unidas por otra organización que tenga poder, que tenga el poder de hacer que los distintos participantes y las distintas fuerzas políticas, económicas, sociales y militares se reúnan y se pongan de acuerdo sobre para dónde tiene que ir la humanidad. No vamos a ir a ningún lado, vamos a seguir en estos jueguitos. Y es penible, pero lamentablemente Occidente no tiene líderes capaces de responder a este desafío. ¿Cómo ves a los líderes europeos jugando? Porque Pésimos.
¿En qué sentido? líder europeo? Que no hay liderazgo. Este tema, como decían los colegas, este tema es un tema europeo. Es un tema que es fundamentalmente europeo, que los europeos deberían decir, mira, esto lo resolvemos nosotros, con los rusos, de una forma distinta. ¿Para qué es necesario que Ucrania forme parte de la OTAN? ¿Para qué? No se olviden de que ya Alemania se le está poniendo firme a Estados Unidos, ¿eh? Y por algo será. Alemania ya está diciendo, no le vamos a seguir el juego a Estados Unidos, tampoco a Rusia, pero no le vamos a seguir el juego a Estados Unidos en esto. Porque además a Alemania no le conviene entrar en un conflicto con Putin. A nadie le conviene. ¿A quién le conviene? Alemania es muy Rusia dependiente en el tema del gas, concretamente, por mencionar un ejemplo. Y no solo en eso, tenemos que ver que por detrás hay urdimbres identitarias y culturales que no se tumban así como así. Uh-huh. Lo que ustedes decían, yo me acuerdo de los cuentos rusos, los cuentos para niños rusos, en formidables ediciones en su momento, que si tú los leías, no eran rusos. O sea, te ibas a encontrar con todas las nacionalidades y todas las identidades que un día se congregaron y se mostraron al mundo a través de la URSS. Pero en los cuentos rusos te encontrás con ucranianos, te encontrás con tártaros, te encontrás con, una riqueza cultural enorme. Eso es Rusia. Y Alemania en cierto sentido lo comparte. Ni que hablar el resto de Europa Occidental, como decía Gonzalo. Pero yo acá quisiera referirme a que para mí ningún líder occidental nunca, desde el poder político, ha hecho gran cosa por la paz mundial. Es terrible, pero es así. Y quisiera acá recordar a uno que no fue un líder político, que fue un gran filósofo, que murió acribillado en París por un balazo de un militante de ultraderecha francesa. Me estoy refiriendo a Jean Jaurès, que hizo lo posible y lo imposible para que Francia no entrara en la Primera Guerra Mundial. Y así terminó, sentado en un bar, cosido a tiros. Y Jean Jaurès decía que el verdadero valor consiste en buscar la verdad y decirla, y en no plegarse ante la mentira triunfante, y en no hacernos eco de los aplausos imbéciles y los abucheos fanáticos. Fíjense. Bueno, sí, yo no tengo problema. Si querés hablamos de Jean Jaurès en otra oportunidad. No. Que sería bien interesante, ¿no? Necesitamos un Jean Jaurès nuevo. Bueno, esa es tu opinión, pero pero lo podemos hablar de... Marcia, yo no estoy muy de acuerdo, pero... Son opiniones. Marcia, el mundo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, creó las Naciones Unidas. Eso fue un paso importantísimo. Pero en las cabezas, Gonzalo, en las cabezas. Pero es que justamente en la Carta de las Naciones Unidas es una belleza en cuanto a principios, en cuanto a valores. Pero que yo no estoy en contra de la Carta de la ONU. Yo creo que todos deberíamos internalizarnos en nuestros corazones por la paz. Bueno, pero permíteme, Marcia, lo que está diciendo Gonzalo me parece, no me quiero convertir en su intérprete, pero lo que entiendo es que, las Naciones Unidas nacieron del mundo occidental y fue o es una apuesta en el camino, de alguna manera, del entendimiento y de la paz. Tú decís que no hubo en el mundo occidental ninguna... movimiento fuerte por la paz. Políticos. Y eso es un movimiento político. Las Naciones Unidas fue claramente político. En fin. No es un gobernante las Naciones Unidas. No, es que justamente yo creo que tenemos que volver a inspirarnos para darnos cuenta que los problemas que tiene que resolver la humanidad de acá para adelante no lo va a resolver los Estados-nación. Mirando pura y exclusivamente sus intereses. Es que a eso me refiero. No lo van a resolver las Naciones Unidas, no estaría mal. Juan está levantando la mano. Quiere incorporarse a la conversación. Juan siempre seguro que va a decir algo muy favorable a las Naciones Unidas. Claro. Creo que volvemos una y otra vez al viejo dilema: contrato social, lucha de clase. Es decir, todo lo que están diciendo es crear un gobierno universal es una ilusión, porque precisamente contradice la otra versión de la historia, que es la de la lucha de clases. Es decir, en el capitalismo se va a luchar hasta el final.
¿no? Y no va a haber nunca ese gobierno. Vos decís, Juan, que el capitalismo de alguna manera propicia la guerra. Claro, es una de sus industrias principales, además. Estoy de acuerdo. No, yo no comparto eso. Yo creo que dentro del mundo capitalista se han dado progresos fantásticos para la humanidad que llevaron no solo a la paz, sino al respeto de las libertades, de los derechos de la gente. Han hecho avanzar enormemente, culturalmente también. Pero no desde el capitalismo, desde el liberalismo político puede ser. Que Bueno, no son los mismos. pero lo que pasa es que el capitalismo ha resultado el único régimen económico compatible con ese liberalismo. Al menos hasta ahora. Eso daría para otra tertulia. Lo da para otra tertulia, pero es la realidad. Lo único que ha sido compatible ha sido eso. Los regímenes como estos que estamos hablando, estos señores iluminados como Putin, Xi Jinping, Duterte, Maduro, ellos nunca dieron nada. Y la humanidad fue para atrás con ellos. Pero hay vida más allá del capitalismo, Gonzalo. ¿Perdón? Hay vida más allá del capitalismo. Sí, por supuesto que sí, y hay que hacerlo más humano, y hay miles de teorías al respecto. Pero, echarle todas las culpas al capitalismo en este momento no creo que sea no creo que sea la solución que necesitamos todos los pueblos de los 193 naciones del mundo en este momento, porque eso es lo que somos. Juan quiere agregar algo más, me parece, lo veo ahí. Yo quiero incluir en la lista de los líderes iluminados a Guillermo Tell, a Oliver Cromwell, a unos cuantos que fueron líderes iluminados y que construyeron cosas en serio, ¿no? Mahatma Gandhi. No. Pero justamente Gandhi no fue un líder político en el sentido de lo que entendemos por política. Trascendió eso. Fue político. Si habrá sido político Mahatma Gandhi. Sí, pero no. Les agradezco a los cuatro el interés por este asunto, incluso la iniciativa. Creo que esta situación que está planteada en torno a Ucrania merece que la observemos con cierta frecuencia, ¿no? Que no la dejemos ahí abandonada. Hoy avanzamos algo más. Pero enseguida, si les parece, cambiamos radicalmente. Sí, cambiamos de tema, cambiamos de escenario, cambiamos de ambiente, podría decir.